Y qué importancia tiene la mente en nuestro crecimiento espiritual y qué importancia tiene la mente en la cuestión del intelecto, en la cuestión, podríamos decir también de la economía. Entonces, nosotros hemos visto cómo la mente puede ser tan poderosa, que usted sabe que Adán le puso el nombre a todos los animales, ¿verdad que sí? Tanto terrestres como los que vuelan y los que están en el mar, ¿cierto o no? Y los que están debajo de la tierra. Imagínense qué capacidad para ponerle a cada uno de los animalitos nombre. Pero también esta mente ha traído mucho dolor al mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de la mente vemos que hay suicidios, hay asesinatos, hay adulterios, hay traiciones, hay robos, hay secuestros, hay corrupción, hay separamiento, etcétera, etcétera. Le podemos buscar mucho más. Pero usted debe entender lo importante que es esto. Y ¿para qué Dios nos dio la mente? Entonces la palabra mente en el hebreo es lev, que es la misma palabra para corazón. Usted sabe que cuando nosotros hablamos de la palabra corazón, es la palabra, es lev, que incluye pensamientos, ¿qué más dijimos? Sentimientos y voluntad. Entonces cuando hablamos de la mente, una de las traducciones de lev es corazón. O sea, cuando tú traduces del hebreo original al español, la palabra mente es corazón. Entonces quiere decir corazón, mente, en medio de. Entonces la primera vez que aparece la palabra corazón es en la relación de los seres humanos, o relacionado con los seres humanos. Lo vamos a encontrar en Génesis 6:5. Vamos a hacer una oración, ¿le parece bien? Y empezamos de lleno la enseñanza. Espero que sea de bendición para tu vida. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy declaramos que en el poder, Padre, del bautismo de mi Señor Jesús, en ese poder, Señor, se abren los cielos. Y en esa apertura de cielos, Padre, se escuche tu voz, Señor. Se escuche tu voz en esta hora, Padre, hablando a nuestro oído natural, a nuestro oído espiritual y a nuestro oído del alma, Señor. Hoy te pedimos que nos hables, Padre, conforme a tu diseño, conforme, Padre, a tu voluntad y conforme a la necesidad, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Hoy queremos escuchar tu voz, Padre, tu palabra escrita, tu voz escrita, Padre. Hoy queremos escucharla. Permite, Padre, que se abra la mente, se abra el corazón para que sea puesta esta semilla, Padre, y a su tiempo caiga la lluvia temprana y tardía, que moje la tierra, Padre, y que haga que esta semilla, Padre, germine, crezca y dé fruto a su tiempo. Te damos gracias, Padre, en esta hora, porque sabemos que estás aquí. Bendecimos a cada uno de los que están aquí y queremos que la palabra se da en cielos abiertos y que se establece un altar, Padre, de enseñanza delante de ti, Señor. Hoy derrama esa sabiduría, esa inteligencia, esa ciencia, Padre, que es la que nosotros necesitamos para caminar conforme a tu voluntad y no a la nuestra, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús y te pedimos por cada necesidad que tus hijos tengan en esta hora, Padre. En el nombre de Jesucristo, si hay alguien enfermo, si hay familiares enfermos, yo te pido, Padre, que tengas misericordia y piedad de ellos y que por el nombre de Jesucristo sean sanos en esta hora. Sana riñones, sana hígado, sana pulmones, Padre, sana páncreas, sana, Padre Santo, todo aquello que en esta hora esté enfermo, Señor, porque creemos que tú lo puedes hacer, porque tienes el poder, la autoridad, el gobierno, el reino, Padre, y tienes el amor, tienes la misericordia y la gracia, Padre, para hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Por qué no dan un aplauso a Jesús? Dice la escritura allí en Génesis 6:5. Dice, y vio Adonai, que la maldad de los hombres era mucha. ¿Cómo dice? Mucha en la tierra. ¿Estamos? Y todo designio de los pensamientos, ¿de dónde? Del corazón. ¿Qué era? Era continuamente ¿qué? El mal. A ver, lo repito. Y vio Adonai que la maldad de los hombres era
haya mucha en la tierra y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces usted encuentra ahí la palabra designio, pero también encuentra la palabra pensamiento, ¿cierto o no? Habla del pensamiento de su corazón. Y habíamos quedado que una de las cuestiones que habla la palabra en el hebreo es que es mente, pero es corazón. ¿Estamos o no? Entonces está hablando de la mente y está hablando de los pensamientos de su mente. ¿Qué había en sus pensamientos? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué había en su mente? Mal. Entonces nosotros podemos entender que muchas mentes, muchos corazones, muchos pensamientos, ¿verdad? El designio de su corazón, que la palabra designio es intención o propósito. Entonces cuando hablamos de la intención del corazón de mucha gente, cuando hablamos del propósito del corazón de mucha gente, nos damos cuenta que esa intención, ese propósito, ese designio es hacer ¿qué? El mal. Ahora, la maldad usted la puede encontrar en todos lados. No porque estemos aquí quiere decir que aquí no haya maldad. No debería de ser. Pero toda aquella mente, todo aquel corazón, todo aquel pensamiento que no ha sido ministrado por parte del Espíritu Santo, escúcheme, no de un hombre, sino por parte de ¿quién? Del Espíritu Santo. Si no es ministrado por el Espíritu Santo, si no es formada la mente, los pensamientos, el corazón de Jesucristo en nosotros, el designio o la intención, o ¿qué más dijimos? O el propósito del corazón es ¿qué? El mal. Entonces la palabra corazón dice que aparece muchas veces ahí en el antiguo pacto, pero no me voy a detener mucho. Vaya ahora a Deuteronomio 8:5. ¿Cristo vive? Deuteronomio 8:5. Fíjense lo que dice Deuteronomio 8:5. Dice, reconoce a sí mismo, ¿en dónde? En tu corazón, pero estamos hablando en tu mente, ¿en qué más? En tus pensamientos, ¿en qué más? En tu voluntad. ¿Qué dice Dios que reconozcas? Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Adonai, tu Dios, ¿qué dice? Te castiga. Tiene que haber un reconocimiento en el corazón. ¿Dónde? ¿Dónde tengo que reconocer? En los pensamientos. ¿Dónde tengo que reconocer? En la mente. ¿Dónde tengo que reconocer? En mi voluntad. Entonces es importante que nosotros vayamos entendiendo la función de la mente, entendiendo la función de los pensamientos, entendiendo la función de la voluntad en cada persona. ¿Estamos aquí? Porque si no entendemos esa función, entonces a veces nosotros creemos que nuestra mentalidad está correcta, que nuestro pensamiento es el correcto, que nuestra intención son las correctas. Pero dice que todo designio del corazón del hombre, ¿qué es? Maldad. ¿Cierto o no? Y cuando Dios castiga, dice al hombre, dice ahí, ¿cierto o no? ¿Por qué lo hace? Porque hay un problema en su corazón. Pero quiero ir rápidamente a Deuteronomio 29:4, porque no me quiero quedar ahí. Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy Adonai nos ha dado corazón, ¿para qué dice? Para entender. ¿Y dónde está el entendimiento? En la mente, ¿no? ¿Cierto o no? Pero estamos hablando que la traducción del hebreo, la palabra mente, es ¿qué? Corazón. No estamos hablando del órgano que late, que hace que bombees la sangre, no estamos hablando de ese. Estamos hablando de la mente, y de la mente que la traducida es ¿qué? Corazón. Y nosotros estamos viendo ahí en este versículo 29:4 de Deuteronomio, dice, pero hasta hoy Adonai nos ha dado corazón para entender. ¿Para qué te dio el corazón Dios? ¿Para qué te dio el corazón? ¿Y si has entendido? Dice, me lo entiendo. Así que diga, uy, qué entendido soy. No, pero entiende. Porque Dios te dio el corazón, ¿para qué? Para entender. Y dice, ni ojos para ver, ni oídos para qué. No os ha dado, corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos
para hoy. Primer libro de Reyes 3:9. Estoy hablando simplemente un poco de la palabra mente. ¿Estamos? Primer libro de Reyes 3:9. No nos ha dado corazón. 3:9. Fíjense lo que dice ahí. Da pues a tu siervo corazón, que dice, entendido, para juzgar. Ahora, yo le pregunto, mucha gente no tiene un corazón entendido y juzga, ¿no? ¿O no es así? Pero un corazón entendido juzga con justicia. Porque un corazón entendido se va a basar en la justicia de Dios. Pero sigo, porque no me voy a detener ahí. 3:9 estamos. Dice, juzgar al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar entre tu pueblo, a tu pueblo tan grande? Entonces, ¿para qué sirve la mente? Para discernir ¿qué? Lo bueno y lo malo. Ahora, yo le pregunto, ¿usted sabe lo que es bueno y lo que es malo? Sí, seguros. Pero antes no lo sabía, hasta que Dios le dio un corazón entendido. Porque antes adorábamos a los ídolos, ¿cierto? Y pensábamos que adorar a un ídolo era bueno, ¿o no es cierto? Pensábamos que ciertas cuestiones eran buenas, y aún mucha gente que anda en la calle piensa que lo que está haciendo está bien. Pero aquí la cuestión es que cuando nosotros venimos a Dios, nacemos de nuevo, Dios nos da un corazón entendido. Y ese corazón entendido nos hace discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, ¿qué podrás discernir dentro de ti que está bien y que está mal? ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces entendemos que lo que estamos haciendo es correcto. Pero delante de Dios será correcto. Por eso en nosotros tiene que ser formada la mente ¿de quién? De Cristo. Porque si tú le preguntas a la iglesia, ¿quién tiene la mente de Cristo? Bíblicamente usted contesta, amén, yo tengo la mente de Cristo. Pero usted tiene un discernimiento por el Espíritu Santo en la mente de Cristo, lo que es bueno y lo que es malo, porque tiene un corazón entendido. Porque usted fue formado un corazón conforme a la voluntad ¿de quién? De Dios. Y tiene el corazón del varón perfecto. Pero hay mucha gente que piensa que hace lo correcto, como por ejemplo aquellos que celebran la Navidad cristiana y a Santa Claus y todos esos. Y ahora ya le metieron el Halloween cristiano y ya, imagínense. Pero según su entendimiento de ellos, eso es bueno, ¿cierto o no? Sí. Pero yo te pregunto, según la mente de Cristo, ¿tú crees que eso sea bueno? No. Entonces tiene que haber un discernimiento en nuestra mente. Y a veces nosotros no tenemos ese discernimiento del bien y del mal, lo que es bueno y lo que es malo. Y dice la Escritura que hay de aquel a que le llame a lo malo, le llame bueno, y a lo bueno le llame malo. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una mente formada, porque no ha sido formado en nosotros los pensamientos, la voluntad y el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cristo vive? Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que tener entendimiento delante de Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver los pensamientos. Dice que los pensamientos es la facultad que tiene toda persona para formar y relacionar ideas en la mente. También podemos decir que es el conjunto de ideas propias o en colectividad. En fin, en la acción y el efecto de pensar. Entonces, la palabra pensar tiene que ver con examinar algo en la mente antes de tomar una decisión. A ver, ¿usted piensa lo que hace? Escúcheme, ¿usted piensa lo que hace? ¿Y qué decisiones toma? ¿Buenas o malas? Porque Dios dice que le ha dado un corazón entendido. Entonces, y un corazón que discierne entre lo bueno y lo malo. Ahora, el pensamiento es para discernir, ¿cierto o no? Y fíjate lo interesante de esto. Es para examinar algo en la mente antes de tomar una decisión o darle una solución a una determinada
situación. Es también el conseguir un plan y tener una opinión sobre algo o alguien. Ahora, yo te pregunto, ¿qué piensas de ti mismo? No me lo digas. No, nada más tú sabes, ¿no? ¿Qué piensas tú de ti mismo? ¿Piensas que eres una persona o un hombre o una mujer muy inteligente? ¿Que eres un hombre o una mujer muy astuta? ¿Un hombre o una mujer? ¿O qué concepto de pensamiento tienes tú de ti mismo? No te puedo decir de los demás, porque es bueno decir de los demás. Es más fácil decir el pensamiento que tenemos de los demás que el pensamiento que tenemos de nosotros mismos. Ahora, yo te pregunto, ¿eres una persona sabia? Tú tienes el concepto en tu mente. Tú tienes el concepto en tu pensamiento, tú tienes ese discernimiento, ese examinar de ti mismo. ¿Cierto? Ahora dice mucha gente, dice, ay, eres bien flojo. Pero tú, ¿qué concepto tienes de ti? ¿Eres flojo? ¿O eres floja? No, dice, nada más soy de lengua floja. Y de lengua floja. Y quiero continuar un poquito. Entonces la palabra, fíjate, la palabra pensar en el hebreo es hashab, que también incluye las palabras e ideas de proponer, planificar, estimar, imaginar e imputar. Fíjense lo que significa pensar o pensamiento. Dice que incluye las palabras, ideas, proponer, planificar, estimar, imaginar, imputar. Ahora yo te voy a preguntar, de seguro tú estás en el culto, pero ya estás planificando qué vas a desayunar o qué vas a comer. ¿Por qué? Porque empieza tu mente a planificar una idea, ¿cierto o no? Tu mente empieza, o tu pensamiento empieza a proponer. Y empieza a decir, ay, ¿qué tal si me voy a las carnitas? No, carnitas no, se me antoja más una barbacoa. Y entonces estás, no, mejor me voy a los de suadero. Entonces, hay una cuestión que el pensamiento es el que planifica. ¿Estamos o no estamos? Que el pensamiento es el que planifica. Entonces, dice, también es el que imagina, es el que planifica y el que dice también estimar. Entonces, cuando tú estimas a una persona, ¿está en dónde? En tu pensamiento, ¿cierto? O tú no estimas a nadie. No, si estimas a alguien, ¿no? Y esa persona está en tu pensamiento. Y cuando dices, es que voy a tal persona, ya estaba pensando ir a verte, porque ya lo habías planificado. Y hay algo muy importante en todo esto. Vaya al primer libro de Samuel 18:25. ¿Cristo vive? Pero no está en el mapa. ¿Así son? Sí. 18, ¿qué le dije? 25 años. Primer libro de Samuel 18:25. Dice, y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl, ¿qué pensaba? Hacer caer a David en manos de ¿qué? Filisteo. A ver, imagínate cuántas, ¿en dónde vienen las traiciones? ¿De dónde viene la traición? ¿Dónde se maquina? En el pensamiento, en la mente, en el corazón. Entonces, Saúl estaba buscando una estrategia, ¿para qué? Para que David muriera, ¿cierto o no? Ahora imagínate el pensar de tus enemigos. Imagínate el pensar de los demonios, cómo los demonios están planificando, cómo los demonios están haciendo una estrategia, cómo brujos, hechiceros, satánicos están haciendo una estrategia. Y muchos de nosotros pensamos que ellos no hacen nada. Ay, no, esa guerra contra los satánicos, brujos, hechiceros es puro. No es cierto, eso no pasa. Eso no, si yo no he visto nada. Y yo te he dicho, mira, no te quiero invitar a grupos de ellos porque te vas a espantar. Y vas a necesitar que te ministre después de que tú entres. Pero muchos de ellos están buscando la vida de muchos hijos de Dios. ¿Qué pensará? Escúchame. ¿Qué pensará el ministro que ministra junto a ti? De ti. ¿Qué pensarás tú de los demás ministros?
¿Qué pensarás tú del hermano o la hermana que está sentada, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos? ¿Qué pensará? ¿Qué pensamiento habrá? Porque el pensamiento de Saúl era matar a David. ¿Cierto o no? Su boca hablaba una cosa, pero él ya tenía una estrategia. Y en su pensamiento estaba esa estrategia, que era matar, que David muriera en manos de los filisteos. ¿Cierto o no? Ahora yo le pregunto, es bien importante que Dios tome el área de la mente. Es bien importante que Dios tome la área del pensamiento. Porque si Dios no toma el área de la mente y Dios no toma el área del pensamiento, nosotros vamos a andar con un designio. Y ese designio es que hacer el mal. Es tener la intención de hacer algo malo. ¿Y qué pasa cuando tú sueltas una palabra que viene de tu pensamiento y le dices, como le dicen por ahí, pues, un buscapié, ¿no? Para ver que el hermano que trae. Ay, hermanito, ¿y usted qué piensa de la otra hermanita? Y te empiezas, no, pues yo pienso que es mala onda. No, ¿verdad que sí? No, es lo mismo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento que tiene un designio. Hay un corazón que tiene un designio. Y ese designio, esa intención, ese propósito es la maldad. Por eso usted va a ver que Saúl, aunque tenía un conocimiento de Dios, ¿cierto o no tenía un conocimiento de Dios? Tenía un conocimiento de quién era Dios. Eso no le quitó que en su corazón no hubiera ¿qué? Maldad. Entonces, no porque tengamos mucho conocimiento de quién es Dios, no porque nosotros salgamos, porque Saúl salía a la guerra. ¿Cierto o no? Y Saúl salía a la guerra, pero no por eso, porque Saúl guerreaba y derrotaba enemigos. Quería decir que en su corazón no había maldad. Y usted se da cuenta que sí había, porque su pensar era que muriera ¿quién? David. ¿Sí está aquí? Por eso yo le decía, mire, deje de analizar a los demás. Porque somos muy dados a estar analizando. Mira, no, yo lo malmito, ay, la lleva. No, como que lo veo mal, como que esto, como lo. Analízate tú. Piensa cómo está tu corazón. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo están tus pensamientos delante de Dios? ¿Cómo está tu mente delante de Dios? ¿Quiere continuamos? ¿O así le dejamos? Ya con eso entendí usted. Génesis 38:15. Ya terminamos el de aquí, ¿verdad? Génesis 38:15. ¿Qué dice la escritura? Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto, ¿qué dice? Su rostro. ¿Estamos bien? ¿Sí? Pero fíjese, y la vio y la tuvo ¿por qué? A ver, espérame. Entonces nosotros vemos a la gente y generamos un pensamiento de esa persona. Nosotros vemos a la gente y generamos un concepto de esa persona. No quiero platicarle la historia, pero a la mayoría de la gente que me conoce al principio le caigo gordo. De verdad. Y ya cuando me conocen, pues ya es otra cosa. Pero hay como más de 500 aquí en la iglesia que así iniciaron conmigo. ¿Y saben por qué? Porque a veces nosotros no conocemos a la gente realmente. Y al verla creemos que es de una manera, pero tú no te has acercado a esa persona para saber qué realmente es. ¿Estamos o no estamos? Y cuando tú ves a esa persona trabajar en las cosas de Dios, obrar para Dios, te das cuenta que estabas equivocado. Yo les platiqué muchas veces, ¿no? Que a mí el apóstol Raúl lo veía y me caía mal. No lo aguantaba el apóstol Raúl. Y ahora lo amo con el amor de Cristo. Y fíjate que a veces nosotros tenemos ese mal concepto. Tú has mirado alguna vez a una persona y has tenido un pensamiento de esa persona como diciendo, no, se ve que es payasa, se ve que es bien fresón, ¿no? Se ve que es bien rock and rollero, se ve que le gusta el chisme. No, pues se ve y sí. Entonces, esto es bien interesante que nosotros analicemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pensó que era una ramera, ¿cierto o no? Pero quiero seguir porque
no me voy a detener. Vaya rápidamente al primer libro de Samuel 1:13. Estamos hablando de la mente y sus diferentes funciones. Una de las funciones es el pensamiento. ¿Estamos? Samuel. Primer libro de Samuel 1:13, Mateo, por favor. ¿Qué dice? Pero Ana hablaba ¿en dónde? Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. ¿Y Elí la tuvo por? ¿Qué pensó Elí de ella? Por eso yo le digo, a ver, usted ve a la gente y usted se genera un pensamiento. Y empieza a ver a la gente y dice, no, de seguro está hablando mal de mí, de seguro, no, le está diciendo, me está acusando. Y ni siquiera están hablando de ti. ¿No le ha pasado muchas veces eso diario? Y luego se acerca y dice, sí, mira, hasta me voltearon a ver y no tenía nada que ver contigo. Pero dice la escritura que Elí tuvo por ebria a Ana, pero ni siquiera se había acercado a ella para preguntarle qué tenía. Simplemente la miró y dijo, esta está bien briaga, esta está bien ebria, está bien borracha. Y dijo, pobrecita mujer borracha. Pero sí hay importancia en esto, porque una de las palabras en griego para pensar, dice que son muchas, pero vamos a ver una que es doqueo. Así que la palabra griega se llama doqueo, que es el suponer, pensar, formar una opinión que puede ser correcta o incorrecta. A ver, espérame. Entonces, ¿dónde se forma tu opinión de los demás? En tu pensamiento. ¿Cierto o no? Ahora, yo te pregunto, dice según que es suponer. ¿Qué has supuesto? ¿Qué has pensado? ¿Qué has formado en opinión hacia Dios? ¿Qué has pensado de Dios? ¿Qué opinión en tu pensamiento hay de Dios? Porque a mí lo que me preocupa es que pienses de mí. Yo lo que me preocupa es tú qué piensas de Dios. Porque la mayoría de la gente dice, no, es que Dios es injusto, es que Dios a sus consentidos, es que Dios esto, es que Dios el otro, sí, como no soy aquel, Dios, pues a mí no me das. ¿Cómo está tu pensamiento para con Dios? ¿Continuamos? Vaya, dice que formar una opinión que puede ser correcta o incorrecta. Mateo 3, verso 9. ¿Listo bien? Sí. Mateo 3, verso 9. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas. ¿Qué pensaban ellos? ¿Pensaban o no pensaban dentro de sí? Ahora imagínate que Dios empieza a revelar tus pensamientos. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría que Dios revelara tus pensamientos? ¿Y qué te dice? Y te ay, cómo me caigo de ese pastor, y ¿ya ves que sí los revela? Padre de la congregación. Dice, ¿por qué se sentó este hermano al lado de mí si no lo aguanto? De seguro mi esposo está de malas como siempre. Y él bien contento y pensando que está de malas. 6-7. De ahí Mateo. Pero no están de malas, ¿verdad? No. 6-7. Llorando, no seis malas repeticiones como los gentiles que piensan por su palabrería serán, que dice, oídos. Entonces hay un pensamiento, hay un concepto, hay algo que se forma en la mente, en el pensamiento, donde dice, pues entre más hables y hables, más Dios te va a escuchar, ¿verdad que no? Dios escucha cuando es conforme al diseño.
Dios escucha conforme cuando es con un corazón contrito y humillado. ¿No dice así la Escritura? Y ese corazón dice que Dios no lo desprecia, ¿verdad que no? Entonces Dios tiene diseños para abrirte. No es por la palabrería, no es por el lucimiento, no es porque vean cómo yo sé orar, vean. Mira, a veces aunque tú no sepas orar, si lo haces con el entendimiento de que Dios te está escuchando, con la fe de que Dios te está escuchando, seguramente vas a obtener respuesta. Porque a veces le ponemos tantas cosas para, hermano, es que esto y el otro, el universo, la luna, las estrellas, todo se tiene que alinear para ser escuchado. No, nada más es que tengas un corazón dispuesto, un corazón contrito y humillado, el cual esté dispuesto a humillarse delante de Dios para ser oído. El problema es que a veces llegamos con soberbia con Dios porque pensamos que Él está para cumplir nuestros caprichos y berrinches, cuando Dios está para cumplir sus propósitos en nosotros. Amén. Bueno, tú pensabas una cosa y Dios te dio otra. O no, tú pensabas que debería de ser ya la respuesta y Dios te la dio en el tiempo que era necesario. ¿Tampoco no es así? Y de repente tú piensas, no, es que yo creo, Señor, que ahorita me tienes que responder porque ahorita es el tiempo. Y ahí después te muestra a Dios que no era el tiempo, que es el tiempo cuando Él dice. Y cuando esa solución está, te sirve más cuando es en el tiempo de Dios. ¿Cristo vive? Amén. Mateo 22:42. Digo, ya que no leen la Biblia, aquí hay que leerla, ¿no? Ese pensamiento lo tengo yo. No, ese pensamiento lo tiene usted, pastor, yo sí leo. 22:42. Sí, amén, hermano. Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. A ver, espérame. Si le preguntaron, ¿quién pensáis que son? Si les preguntaron que sí pensaban quién era Cristo. Para ustedes, ¿quién es Cristo? Cristo Jesús. Bueno, aparte de Mateo que dijo que Cristo Jesús es Cristo, yo le pregunto, ¿usted qué piensa de Cristo? Que es el Hijo de Dios. Lo rescató. Amén, nuestro Salvador. Salvador. ¿Ustedes qué piensan de Cristo? ¿Qué piensan ustedes de Cristo? ¿Sí? Pero yo quiero que usted diga, usted tiene que saber, tiene que tener un concepto de quién es Cristo. Porque entonces, ¿por qué lo alaba? ¿Por qué lo adora? ¿Por qué lo sirve? ¿Por qué se congrega? Porque usted tiene claro quién es Cristo. Porque si usted no tuviera claro quién es Cristo, entonces usted solamente tiene un problema que está dentro de una religión, pero no está dentro de los caminos correctos de Dios. Entonces el problema de la gente que no cambia su mentalidad, el problema de la gente que no cambia su pensamiento, es que no tiene realmente el concepto de quién es Jesucristo en su vida. Y usted va a ver ahí que le empezaron a responder, ¿cierto o no? 22:42. Le dijeron, ¿qué le dijeron? De David. Pues como David en el Espíritu te llama Señor diciendo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que pongan a tus enemigos por estrado. ¿Qué dice? Sí, pero fíjate lo que dice. Pues si David lo llama, ¿a quién? Señor. Señor. ¿Cómo es que es su hijo? Pues Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. ¿Cierto o no? Sí. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y no tiene un padre terrenal. Pues pusieron a José, pero en realidad su padre es el Padre de la gloria. ¿Cierto o no? Porque el que puso la primer célula, que se llama cigoto, que traía toda la genética celestial de Jesucristo, fue el Espíritu Santo en el vientre de María. ¿Cierto o no? ¿Aló? ¿Sí me escucha o no me escucha? Fue el Espíritu Santo. Entonces viene de parte del Padre. El Padre de la gloria es su Padre. Amén.
Por eso Jesucristo no tiene una genética terrenal, por eso Jesucristo, que es el Adán espiritual, ¿verdad? Tiene una genética celestial y es un espíritu vivificante, un espíritu que da vida, un espíritu que le da vida a aquello que está muerto en ti. Por eso cuando Jesucristo viene a tu vida, todo aquello que estaba muerto, toda aquella mente que estaba retorcida, todos sus pensamientos que estaban retorcidos, Jesucristo los endereza y los hace nuevos. Amén. Lucas 8:18. Vamos rápido porque ya se me fue más de media hora y no lo puedo creer. Mira pues cómo sois, como hoy. Dice, porque a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, sí. O sea, tú ya estás pensando tener y no sabes que a lo mejor se te puede quitar. ¿Alguien aquí ya está pensando tener algo? Otro hijo ya, para el hermano. 18, hermano, dijo. Es que no me quiero enganchar con Mateo porque me desconcentro. A ver, yo le pregunto, ¿usted piensa tener algo? ¿O no? ¿Y qué pensamiento hay? A ver, yo no sé si a usted le ha pasado que de repente ya siente que lo tiene y se le va de las manos. ¿O no le ha pasado así muchas veces? ¿Por qué? Porque todo tiene que ser en el pensamiento de Dios para que se nos sea dado. Para que todo aquello que pidamos en el nombre de Jesús lo podamos recibir. ¿O no es así? Bueno. Otra palabra para pensar dice que es nomismo, que es del griego nomismo, que quiere decir suponer, considerar. Fíjate lo que dice Mateo 5:17. Mateo 5:17. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para... Entonces, ¿cuál era el pensamiento de ellos? ¿Que venía Jesucristo a qué? ¿A qué? ¿A quitar la ley? ¿Sí? Pero no vino a eso, ¿verdad que no? Entonces, ¿tú para qué piensas que Jesús vino a tu vida? Buena pregunta, dice, no sabía. Se me quedaron viendo así como, oh, buena pregunta, pastor, no me había preguntado eso, pero pues ahorita que me dijo voy a pensarlo. A ver, espérame, ¿para qué crees que Jesucristo vino a tu vida? ¿Para qué? ¿Para qué? Para cumplir su ley, ¿para qué más? Para salvarme, ¿para qué más? ¿Para qué? Tenemos vida eterna. Para cambiar nuestra manera de vivir. ¿Qué más, Mateo? Vida eterna. Para darnos vida eterna, exacto. ¿Qué más? ¿Para qué habías venido Jesús? Para darle un bautizo. Cada año se bautizan los mismos. Entonces, ¿para qué vino Jesús a tu vida? Porque a veces nosotros no nos ponemos a pensar, a ver, espérate. ¿Para qué viniste a mi vida, Señor? Porque a veces yo tengo un pensamiento por el cual pienso que tú llegaste a mi vida, pero en realidad, ¿para qué viniste a mi vida? Yo quiero saber para qué viniste a mi vida. ¿Para qué? Para que yo cumpla el propósito por el cual tú viniste a mi vida. Por eso es bien importante que usted tenga un pensamiento correcto de quién es Jesucristo. Un pensamiento correcto a qué vino Jesucristo a tu vida. Porque si tú no entiendes eso, entonces tienes un problema muy grave, porque Jesucristo vino a una cosa y tú piensas que vino a otra. Y la mayoría de la gente piensa que Jesucristo vino a hacer los ricos. No, ahora sí, como recibía a Cristo, no, la bendición, Señor, no, pura bendición. Y si no me das el carro, la casa, entonces no estoy contigo. No, Señor, no, entonces no. Tú me tienes que dar la casa y el carro que te pido. Tienes que hacer lo que yo quiero. No, Jesucristo no vino a hacer lo que tú quieres.
Y no vino, como dijimos hace rato, a cumplir caprichos ni nada. Tu pensamiento, tu mente se equivocó. ¿Para qué vino Jesucristo a tu vida? Es un pensamiento que tú debes de aterrizar bien en tu corazón. ¿Para qué viniste? Y no por decir, ¿qué quieres? No es en esa manera, sino para que tú tengas el concepto claro de por qué Jesús vino a tu vida. Y dice, y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Uno de las cuestiones por qué Jesucristo vino a tu vida es para que seas salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. ¿Cierto o no? Y vino a darnos vida. ¿Y qué más? Y vida en abundancia. ¿Cierto o no dice la Escritura? Y dice la Escritura que Él es el pan de vida, porque vino a tu vida a traer ese pan, ese saciar de tu alma, ese saciar de tu espíritu, ese saciar de tus emociones, sentimientos y voluntad. El pan es Cristo. Y podemos seguir, ¿no? Diciendo por qué Jesús vino a mi vida. Y usted va a entender que Jesús vino a todo aquello que estaba muerto, vino a darles vida. Vino a romper yugos, vino a liberar al cautivo y al oprimido, vino a sanar al enfermo, vino a restaurar al caído. Entonces, ¿a qué vino Jesús a tu vida? ¿A hacerte millonario? Yo creo que te equivocaste. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y tú te sabes lo demás. No es eso. Lucas 4, perdón. Vaya a Lucas 4. Cristo vive. Porque cuando usted entiende a qué vino Jesús a su vida, entonces cuando usted está enfermo, usted va a buscar la sanidad en Él. ¿O no es cierto? Cuando usted entiende a qué vino Jesús en su vida, cuando usted se sienta oprimido, se sienta cautivo, tiene que entender que Jesús es su libertador. ¿O no es así? Cristo vive. Vea lo que dice el verso 16, Lucas 4:16. Ya le había dicho Lucas 4, ¿verdad? Fíjese lo que dice. Vino a Nazaret. ¿A qué vino? ¿A qué vino a Nazaret? Vamos a ver. Donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro de la profecía del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. A ver, ¿a qué vino Jesús a tu vida? A darte buenas nuevas. Imagínate que la buena nueva para el pobre es que va a ser más pobre. Pues pobre, ¿no? Y dice, ¿qué más dice? Me ha enviado a sanar ¿a quién? A los quebrantados de corazón. Entonces, ¿a qué vino Jesucristo? A sanar el quebrantamiento ¿de qué? De tu corazón. ¿O no es así? Entonces, si tú sientes tu corazón quebrantado, Jesucristo vino ¿a qué? A sanarlo. Cámate, mamá. Toño. ¿Qué más dice? ¿A pregonar a qué? Libertad a los cautivos. A ver, yo te pregunto, ¿a quién vino a traer libertad Jesús? A todo aquel que esté cautivo. ¿O no vino a eso? Y después de esto, y vista a los ciegos. ¿A poner en libertad a quién? A los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. ¿A qué vino? Porque dice que vino a Nazaret. ¿A qué vino Jesucristo a tu vida? ¿Seguimos? Mateo 10:34. ¿Ya lo leímos o no? Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz, ¿qué dice? En la tierra. No he venido para traer paz, sino... Y todos dicen, no, es que Jesús... No, mira, cuando viene Jesús a tu vida, broncones en tu casa. Me va a decir que no. Porque unos quieren y otros no quieren.
Y entonces empiezan, ¿por qué te cambiaste de religión? ¿Por qué es esto? ¿Por qué lo otro? Si tú no creías en esto, tú no creías en lo otro, tú no creías en aquello, y ahora resulta, ya te lavaron el cerebro. Dice usted, sí me lavaron el cerebro, la mente, el corazón, el alma, todo. Me dieron una buena lavada, que necesitaba una buena lavada de todo. Gloria a Dios. Dígame, si tienes a Cristo vas a tener broncas con medio mundo. Y no porque tú te metas en esos problemas, sino porque ellos te van a perseguir, ellos te van a acusar, ellos te van a señalar. Y no pienses que va a haber paz, Señor, pero si te sigo, porque no hay paz. Sí hay paz, pero la paz no es como el mundo la da, ni como tú la conoces. Simplemente Dios te da paz en medio de todas las circunstancias que estás viviendo. Y te enseña a depender totalmente de Él, y te enseña su mano poderosa en medio de tus situaciones adversas, y te dice, hey, yo estoy contigo. Hey, tranquilo, tranquila, yo estoy contigo. Está difícil la situación, sí, pero la Escritura dice que yo todo lo puedo, soy el Todopoderoso. ¿O no es así? ¿Seguimos? ¿O ya le paramos? ¿En qué estamos? Mateo 10. Mateo 20:10, Mateo. ¿Mande? Mateo 20:10. 20:10, Mateo. Dice, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir, ¿qué dice? Más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y la gente piensa que por ser el más, el que siempre está ahí, es el que va a recibir más. No, tranquilo. Ay, ¿por qué? Si él llegó al último y es el que ponen enfrente, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Si yo mira quién soy, y mira esto, y mira el otro, y mira aquello. No, dice la Escritura que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y acuérdate que Dios ha tenido misericordia de ti. Amén. Dios ha tenido misericordia de ti. Por eso, cuando tú te levantes a predicar en un lugar, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tuvo y tuvo misericordia de ti. Por eso te dio la oportunidad de predicar la palabra. Pero para predicar la palabra tú tienes que estar conforme al diseño del pensamiento de Jesús, porque tus pensamientos no funcionan para dar la palabra de Dios. Porque si Dios quisiera que tus pensamientos funcionaran, pues te hubiera levantado a ti como libertador en lugar de a Jesucristo. Pero a un predicador lo que funciona es el pensamiento de Cristo, la voluntad de Cristo, la mente de Cristo, porque va a hablar lo que Cristo quiere que se hable, no va a hablar lo que su mente o su pensamiento, su propio corazón quiere decirle a la gente. ¿Sí me entendió o no me entendió? ¿Quiere predicar? ¿Sí? Pues hay que orar y decirle a Dios, forma en mí tu mente. Forma en mí tu pensamiento, forma en mí tu voluntad, para que cuando yo me pare a predicar, lo haga conforme a tu voluntad, conforme a tu mente, conforme a tu pensamiento. Gloria a Dios. Mire, ¿usted cree que es fácil estar aquí enfrente predicándole? No, no es fácil. No es fácil porque el que está enfrente estamos siendo observados por todos. Y si no, usted pasa y agarra y se pone aquí a decir que cada 8 y usted viene cada 15. Es que la gente lo ve o no lo ve. Entonces, si tú tienes un comportamiento conforme al Espíritu de Dios, puedes predicar la palabra, porque si no, la gente nada más te va a estar, mira, si es él esto, si es aquello, si todo lo que dicen hace lo contrario. ¿O no es así? Sí. Ok, ¿ya lo vimos? Hechos 7:25, por favor. Cristo vive, tiene poder. Hechos 7:25. Dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían, ¿qué dice? ¿Entendido qué dice? Así. Ya. Hablamos de un pensamiento y hablamos de qué más? De un entendimiento. ¿Cristo vive?
Otra palabra para griego pensar es froneo. Dice estar mentalizado de una cierta manera, es lo que significa froneo. Romanos 8:5. Romanos 8:5. Cristo vive. Dice, porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? A ver, pero ¿qué son las cosas de la carne? El adulterio, la fornicación, los pleitos, las contiendas, las disensiones, las herejías, ¿qué más? Las borracheras, las orgías, ¿qué más? ¿Qué más son las cosas de la carne? Según Gálatas 5:22, si no me equivoco. ¿Qué son? Celos, iras, pleitos, griterías, ¿qué más son? Y usted está aquí, pero ya está pensando ir a pelear a su casa. Gálatas 5:22. A ver, ¿qué es lo en qué piensan aquellas personas? ¿En dónde está el pensamiento de muchas personas? En su mente. Gálatas 5:22. ¿Ya lo tienen? Gálatas 5. ¿Quién puede leer fuertemente? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, ese es el pensamiento de mucha gente, ¿cierto o no? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora el verso 19, 5:19. Es lo mismo. Sería el 22. Mas el fruto del Espíritu es bueno, amor, 22. gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay dos diferentes pensamientos, ¿no? Entonces, ¿en qué pensamiento estarás tú? No me digas, yo pienso que el hermano que está al lado piensa eso. No, ¿en qué pensamiento estarás tú? ¿En los de la carne o en los pensamientos del Espíritu? ¿En qué pensamiento? Porque el pensamiento del Espíritu es amor, ¿verdad? Paz. No que con todo el mundo te andas peleando, con todo el mundo discutes, todo el mundo te cae gordo. Paciencia, y no soportas al hermano que pasa y pasa y pasa y pasa y ay, ¿por qué no se está sentado en paz? Paciencia, benignidad, el ser bueno. ¿Qué más? Gozo. Vienes todo con cara que dice cara de limón o la cara de limón, ¿no? Está todo amargado, vienes a la casa de Dios y tienes que estar como gozoso. Pero hay muchos detalles que tenemos que alinear en nuestro pensamiento y en nuestra mente. Ya se me acabó la hora. Y apenas voy en pensamiento. Y me falta imaginación, me falta el conocer, el recordar. Échale, pues tú como vienes de más. Yo en la tarde ya. Ya lo viene en la tarde, pues échale. ¿Verdad, hermana, que ya no quiere venir en la tarde? No rezongaba, hermano, yo haría rezongas. Sí. Perdón. Gloria a Dios. Ahora ya tengo que obedecer a Mateo. Romanos 12:16. Ah, hermano, Ya me son. 12. 12:16. Dice, unánimes entre vosotros, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice que seamos? No altivos. O sea, ¿cuál es el problema de muchos hijos de Dios? Que somos antiguos todavía. Y eso nos cuesta trabajo para convivir con los demás, para traer una unidad en el espíritu. Pero fíjense, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los
humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Y dónde está la opinión? En el pensamiento, ¿cierto o no? Entonces no seas sabio en tu propia opinión, no creas que tú eres más que los demás, no creas que porque tienes miles de cosas en tu muro o ahí que dicen que tú eres muy excelente, eres más que los demás. Mira, yo he visto la mano de Dios en mi vida. Yo les he platicado que a lo mucho que estudié fue primero la secundaria y se acabó. Pero la verdad Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado entendimiento, me ha dado un corazón entendido para su palabra. Y sabe que yo he visto gente que tiene muchos estudios teológicos de muchas cosas, pero no han podido ver ni oír lo que yo he visto y oído. Y no porque yo me jacte ni me crezca mucho, sino que a veces no es tanto lo que tú estudies o lo que tú sepas, sino es más el amor que tú le tienes a Cristo. Porque dice que cosa que ojo no vio ni oído yo ni subió a corazón de hombres, es las cosas que Dios tiene para los que lo aman. Sí me entiendo, no me entiendo. Ya, no es el concepto que tú tengas mucho estudio, mucha teología, mucha sabiduría. No, es el concepto de cómo amas a Dios. Y entonces cuando tú amas a Dios, empiezas a recibir la revelación, empiezas a recibir lo que es la palabra revelada de parte de Dios. Y cuando es una palabra revelada, mira, no cuesta darla. ¿Sabes por qué? Porque está fluyendo por sí sola. ¿Sí me entiendo? No la tienes que forzar, porque el mismo Espíritu Santo la va dando y se va quedando en la mente y se va quedando en el corazón de las personas que lo escuchan y se va escribiendo en el espíritu de aquellos que están dispuestos, y entonces empiezan a formarse en ellos principios y verdades de la palabra de Dios en su mente, en su corazón. No es la cuestión, sí, estudia, aprende muchas cosas, pero ¿sabes qué? Sobre todo ese entendimiento, sobre todo ese conocimiento, ama a Dios, sobre todo. Y cuando tú aprendas a amar a Dios sobre todo, entonces Dios te enseñará cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre. Son las que Dios tiene para ti. Para ti que amas a Cristo. ¿O no lo amas? Amén. Es importante que tú y yo entendamos esto y pongamos bien claro nuestro corazón, pongamos bien claro nuestra mente, pongamos bien claro nuestro pensamiento en una cuestión de quién es Jesucristo en nuestra vida, y que no tenemos que ser altivos, no tenemos que ser soberbios, no tenemos que ser vanagloriosos. Aquí el que hace las cosas es Dios, nadie más. Nosotros solamente somos los vasos que Dios utiliza para que se hable, para que se ministre, pero en realidad el que hace las cosas es Él. Y mira que hemos visto milagros, hemos visto señales, prodigios de parte de Dios muy poderosos, y todo lo ha hecho Él. Y lo que nosotros hacemos y hablamos en este lugar es para la gloria de Jesucristo, para que Jesucristo sea exaltado entre todos los que estamos aquí, entre todos, desde el que predica hasta el que nos visita. Que Jesucristo sea exaltado sobre todo y todos en este lugar. Que no haya quien quiera creerse más, que no haya quien quiera sentirse superior a los demás. Aquí el único que gobierna y reina es Jesús. Amén. Amén. Aquí el único que está para ayudarnos es Jesús. Dice la Escritura que promeletao, que es premeditar, preparar de antemano, eso también quiere decir un pensamiento. Lucas 21:4. Estoy terminando, hermano. Y me apuro porque sabe que al rato pues otra vez me toca dar la clase a las 3 y después a las 5. Lucas 21, ¿qué le dije, perdón? No, 21:14, perdón. 21:14.
Dice, proponer en vuestros corazones, no pensar antes como habéis de responder en vuestra, ¿qué dice? Defensa. ¿Qué significa proponer en vuestros corazones? Entonces tenemos que pensar, ¿no? La palabra proponer dice que es estar mentalizado de una cierta manera. ¿El Espíritu Santo te mentaliza o no te mentaliza? El Espíritu Santo lleva tu mente a ser la mente de Cristo, para que cuando tú pasas situaciones en contra, la gente esté en contra de ti, tu defensa mejor sea Él, tu defensa sea el Espíritu Santo, tu defensa sea el Padre de la gloria, tu defensa sean ángeles que descienden en cielos abiertos a tu vida, a la necesidad que tú tengas, y esos ángeles peleen a favor de tu vida, peleen a favor de tu familia, y esos ángeles en cielos abiertos se desplieguen en tu casa, se desplieguen en tus habitaciones de tu casa, en la sala de tu casa, en el comedor de tu casa, en el patio de tu casa, y esos ángeles empiezan a tomar todo territorio de tu casa y empiezan a pelear por tu familia, por los tuyos, por aquellos que todavía no han venido a Cristo Jesús. Esos ángeles empiezan a pelear, empiezan a quebrantar los demonios que traen ceguera, para que ellos no vean y no reconozcan que Jesús es Señor. Y creemos que esos demonios son sujetados de los lomos y esos demonios son echados al abismo, pero para que tu familia venga a Cristo. Porque yo sí creo que es el tiempo de que nuestra familia venga a Cristo Jesús. De que tu familia y mi familia y que aquellos de nuestras familias que no habían reconocido quién es Jesús, ahora Jesucristo venga a su pensamiento, ahora Jesucristo venga a su mente, ahora Jesucristo venga a su corazón. Amén.